por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Todos nosotros en un momento dado, o más bien todos nosotros, siempre llegará un momento en donde tenemos complicación con nuestra fe, ¿sí? donde batallamos con nuestra fe. Y en estos días el Señor estuvo ministrándome acerca de que siempre batallaremos con la fe en un momento dado cuando las cosas nos van mal, hasta el día en que nosotros aceptemos y abracemos el hecho de que tú y yo no somos los protagonistas de nuestra historia, sino que Dios es el protagonista de nuestra historia. Esto es bien importante entenderlo, porque si no entendemos esto, entonces nuestra fe siempre estará condicionada a nuestra situación. El día en que tú y yo dejemos de ver a Dios como un actor secundario, como el actor secundario de nuestra novela, ese es el día y lo veamos como el actor primario, como el protagonista de nuestra novela. Ese es el día que no importa los conflictos y las situaciones que tú y yo estemos atravesando, tú vas a entender que Dios está en medio del asunto. Cuando nosotros leemos en las Escrituras y leemos en la Biblia cómo Dios le dio victorias a diferentes personas y cometemos el error de poner a la persona como el protagonista, como el héroe de la historia, y a Dios como el actor secundario, a Dios como que el que fue el que ayudó y el que fue el que le dio la victoria. Y lo que hacemos con eso es que nos fijamos en la persona y dejamos de fijarnos en Dios. Y la Biblia no nos fue dada para que nos fijemos en personas, sino en Dios. Y posiblemente la razón por la que nos gusta ver esas historias así, por ejemplo, cuando nosotros vemos las murallas de Jericó caer, entonces nosotros gritamos para que nuestras murallas se caigan. Porque generalmente nosotros vemos a Dios como desde la misma forma. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos bendice, Él es el que se encarga de que yo esté bien, Él es el que existe para que yo viva bien y para que todo me vaya bien. O sea que en realidad cuando venimos a ver, Dios existe por nosotros o para nosotros, y no es que nosotros existimos por Dios. Pero cuando miramos todas estas historias que nos fascinan en la Biblia, nosotros nos damos cuenta que ninguno de ellos en medio de la historia se consideraba el protagonista y mucho menos el héroe, sino que cada uno de ellos en realidad se consideraban como que Dios es el protagonista, como que Dios es el héroe, y ellos ni eran ni el actor secundario, sino que ellos eran los que Dios venía a rescatar. Usted entiende lo que yo estoy hablando con actor protagonista y actor secundario. O sea, usted sabe cuando usted está viendo una novela o cuando usted está viendo una película y hay un actor secundario que no es el protagonista, pero que hay veces que cae mejor que el protagonista. Sí, o sea, y entonces nosotros tratamos de esa misma manera con Dios. Sí, yo soy el protagonista de mi historia, tú eres el actor secundario, pero de vez en cuando me caes mejor que el protagonista. De vez en cuando entonces me fijo en ti cuando me conviene, pero yo sigo siendo el protagonista de mi historia. Pero cada una de estas historias que nosotros vemos en la Biblia, y hoy vamos a tomar una que todos estamos familiarizados, cada uno de estas personas que nosotros vemos en la Biblia, ellos veían a Dios como el protagonista. Tomemos la historia, por ejemplo, de 1 Samuel 17, de David y Goliat. O sea, cuando nosotros hablamos de David y Goliat, o sea, nosotros miramos este evento y lo primero que nos enfocamos es en el gigante. En 1 Samuel 17, la altura del gigante, la voz del gigante, la forma del gigante y lo impresionante del gigante. Y luego de eso comenzamos a admirar a David. Como David, él era grande y David pequeñito y David era tan indefenso y todo lo demás y era un pastorcito de ovejas y lo minimizamos a ese punto, ¿no?
O sea, y luego vemos cómo David se indignó. ¡Wow! ¡Qué impresionante la indignación de David! Y cómo cuando lo vistieron con la armadura del rey, él dijo: no, yo no necesito armadura. Yo he peleado con osos y leones y yo puedo. Y este gigante, ¿quién es? Este filisteo incircunciso. Y así fue la historia, pero y luego vemos cómo David mató al gigante con una honda y decimos: wow. Y yo he escuchado a un gente decir: es que de la región de David las personas eran entrenados en la honda y venían y la piedra, cuando la lanzaban, iba a unos 150 millas por hora y eran precisos en su tiro. Y David practicaba con osos y leones. Wow, David era impresionante entonces. El protagonista es David, porque Dios lo preparó con la onda y Dios lo preparó con la piedra. O sea, y David lanzó la piedra y Dios se encaminó, porque Él es el ayudante. ¿Recuerdan? Encaminó la piedra para que paz le diera en la cabeza a Goliat. Sin embargo, David no lo miraba desde esa perspectiva. Cuando mira los versículos 45 al 47, David dice esto. Le dice a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del protagonista. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. En otras palabras, David se está saliendo de la escena y está poniendo a Dios en la escena. Y muchos de nuestros problemas es que nosotros queremos seguir en la escena. Nosotros venimos y le oramos a Dios por un lado y criticamos a la gente, juzgamos a la gente, nos enojamos para la gente por otro lado, porque somos el protagonista. Adoramos a Dios por un lado y nos quejamos por otro. Pero David se sale de la escena y pone a Dios en la escena. Dice, versículo 46: hoy el Señor, mire esto, hoy el Señor te conquistará. Y luego que Él te conquiste, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres, de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, que el Señor, no David, que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. La palabra conquista, que es la que yo quiero enfocarme acá, en hebreo significa quien entrega a otro atado o dominado. También significa quien lo entrega para estar bajo la autoridad. En otras palabras, David tenía la convicción de que si Dios no conquistaba a Goliat, él no podría matar a Goliat. Y nosotros nos fijamos en todos los que estaban amedrentados detrás de el valle y David, el valiente guerrero que salió a pelear. Pero David no se veía como el valiente guerrero. David más bien estaba diciendo: la única razón por la que yo podré matarte es porque Dios te entregará a mí atado y dominado. David reconocía que sin Dios él no podía lograr nada, y que la única razón por la que podría vencer a Goliat era porque Dios se lo entregaría atado y vencido. Y también explicó dentro de esto de que su victoria, escuche esta parte importante, su victoria no trataba de él, sino que aún su victoria trataba de Dios. Que su victoria no era para su propio reconocimiento y su propia comodidad y su propia bendición, sino que David dice: la razón por la que Dios te va a entregar atado y dominado a mí, yo te podré cortar a la cabeza, es para que todos los que están alrededor mío sepan que Dios es real. El asunto es que cuando nosotros nos ponemos como el protagonista de nuestra historia y le robamos a Dios la gloria, con nuestra muerte muere la fe de los que nos rodean. Cada vez que Dios hace un milagro en nuestras vidas, cada vez que Dios nos rescata de algo, cada vez que Dios nos sana, entienda que no es
por nuestra comodidad, para nuestra comodidad, ni es porque lo merecemos, sino para que los que nos rodean sepan que Él es Dios. Ahora, lo complicado de esto es lo siguiente. Yo sé que esto es complicado de absorber, ¿sí? Porque no te voy a decir que muevas tu onda y mates a tu enemigo. Lo complicado de esto es que es Dios quien nos da la victoria. Pero es también Dios quien nos permite atravesar el proceso de la oposición y la complicación. Es Dios el protagonista, pero es también Dios quien nos permite atravesar la prueba. Para que me entienda, Dios pudo ordenar que Goliat muriera de un infarto. O pudo haber enviado a su ángel, como hizo en el libro de Números y como hizo a través del Antiguo Testamento, pudo haber enviado a su ángel que matara a Goliat. Pero permitió que David ahora entrara en la película. Y le dio a David lo que parece ser la parte difícil, la parte del conflicto, la parte de la prueba. Y si usted me pregunta, pues si Dios puede hacerlo sin mí, ¿por qué razón Dios permite que pasemos por pruebas y por oposición? Y mi contestación a eso es, no sé. Pero lo que yo sí sé es que no hay gloria sin oposición. De que no hay victoria sin batalla, que no hay campeón sin competencia y no hay milagro sin angustia. Y la manera más segura y más certera que usted y yo podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida es seguir confiando en Él en medio del dolor. Por mi experiencia yo he podido ver que, aunque yo creo que Dios es el protagonista de mi historia, aunque yo sé que Dios vence, Él nos permite, escuche, atravesar por la oposición y por la prueba y por la situación y por el momento difícil y todo esto, porque al final nos daremos cuenta de que quien nos sacó y quien nos dio la victoria fue Él. En otras palabras, cuando usted y yo estamos en el calor de la batalla, en medio del proceso doloroso, en medio de la desesperación, cuando sabemos que no teníamos oportunidad de vencer o pensábamos que moriríamos en esa condición, que íbamos a terminar locos por esa situación y que la depresión iba a ser nuestro nuevo estilo de vida. O sea, cuando vemos ahora que Dios intervino, cómo Dios se manifestó, cómo Dios respondió, cómo Dios nos sanó, cómo se suponía que yo no estuviera acuerdo, pero todavía mantengo la cordura y cómo se supone que yo estuviera todavía llorando, pero siento un gozo impresionante cuando veo lo que Dios hace en medio de la crisis, en medio del dolor y en medio de la desesperación, y veo cómo Dios interviene y cómo Dios se mueve. No nos queda más remedio que admirarlo. Y luego vivir dependiendo de Él, porque sabíamos que no lo hubiéramos logrado sin Él. Por eso es que hay un peligro impresionante cuando en nuestros procesos no reconocemos a Dios y llegamos a pensar que fuimos nosotros los que nos salvamos. Usted sabe, esas personas dicen, oh, y luego yo hice y estoy aquí y yo me merezco un ministerio, y yo me merezco predicar, y yo me merezco ser líder, y yo me merezco porque yo estudié, porque yo hice, porque yo deshice, y queremos ser el protagonista. Yo no sé qué rayo le pasa a la gente que quiere ser el protagonista cuando siempre será Dios. Tú y yo no podemos impresionar a Dios con nada y por nada. Y gracias a mí estamos juntos, mi amor. Gracias a mí tú terminaste la escuela. Y se nos hace muy fácil ponernos en el centro de nuestra historia y quitar a Dios de la historia. Y solamente invitarlo en medio de nuestros conflictos. Somos muy buenos invitando a Dios en medio de nuestros conflictos. De los conflictos no que Él nos permite atravesar, sino de los que nosotros nos buscamos. Somos muy buenos invitando a Dios a que participe como un actor secundario de nuestra novela. Y hay una gran diferencia, escuche,
entre los que confían en sí mismos y los que confían en Dios. Mira el versículo 51 al 53, lo que dice. Dice así: cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Sarahim hasta Gat y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. Cuando los filisteos se dieron cuenta que David mató a aquel en quien ellos habían puesto su esperanza, cuando se dieron cuenta que aquella persona en la que ellos confiaban que vencería, lo vieron ahora tirado en el piso, ellos salieron huyendo porque con la persona que murió, murió su esperanza. Mientras que al David poner su confianza en Dios, le dio un ejemplo al pueblo que tenía miedo de lo que sucede cuando el protagonista de nuestra historia es Dios y no nosotros. De lo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en Dios y no en nuestras lágrimas, y no en nuestro enojo, y no en nuestro carácter. Y ahora, cuando ellos vieron que Dios le había dado la victoria a David, pero que David no se consideraba el héroe, sino que él peleó porque creía en Dios y confiaba en Dios, eso ahora los lleva al punto de que ellos salen del miedo en el que se encontraban y salen a la guerra y vencen. Por eso es que yo insisto que como padres nosotros tenemos que vivir este evangelio de una forma tan apasionada y tan radical, porque cuando nuestros hijos vean que nosotros amamos a Dios, que oramos a Dios, que buscamos a Dios, que confiamos en Dios, que servimos a Dios, que le diezmamos a Dios, que hacemos discípulos para Dios, que obedecemos a Dios, que amamos la palabra de Dios. Cuando ellos ven que nosotros amamos a Dios de una manera tan impresionante y ellos nos ven ahora en medio de los conflictos y ven ahora cómo Dios opera en medio del dolor y en medio de la crisis y ven que Dios vence en medio de todo esto, eso ahora les mandará el mensaje a ellos que ellos también pueden llegar a confiar en Dios. Pero cuando no nos ven haciéndolo, significa que tú y yo estamos en el medio de nuestra historia y somos el protagonista de nuestra historia y con nuestra muerte también mueren sus esperanzas. Cuando tú confías en ti, yo lo hice con el sudor de mi frente, mira. Cuando esa es tu mentalidad, es mi tiempo, es mi vida. Yo quiero que tú entiendas que tú te estás poniendo en el centro de tu historia y a Dios lo estás sacando de tu historia. Mire, déjeme hacer un anuncio comercial. ¿Me deja hacer un anuncio comercial? Una de mis preocupaciones durante esta semana de elecciones es que hay personas que están poniendo su confianza en el presidente Trump y hay otros que están poniendo su confianza en el candidato vicepresidente Biden. Y hay una división dentro de la iglesia, no estoy diciendo de esta necesariamente, yo no la he visto aquí, gracias a Dios, pero también puede haber entre los que confían en Trump y los que confían en Biden. Y los que confían en Trump dicen, oh, es que él ha mantenido los valores de la iglesia. Y los que confían en Biden dicen, oh, es que él sí no es racista.
Qué ingenuos somos. Porque no importa en quién tú hayas votado, escúchame. Y grabé un podcast de esto, si quieres lo puede ver. Ninguno de ellos tiene tu nombre en mente. El asunto, el peligro de esto es de que si pusiste tu confianza en este, el martes vas a estar así. Y si lo pusiste en este, el martes vas a estar así. Porque piensas que un hombre puede hacer por ti lo que solamente Dios puede hacer. Y le hemos jugado el juego a la sociedad. Sí, o sea, de poner nuestra confianza en un gobernante para luego venirlo a estarlo criticando porque no cumplió lo que prometió, como si fuera nuevo. Pero ¿sabes que hay alguien que desde hace 4,000 años atrás nos viene contando y permitiendo disfrutar y participar de su historia, y todo lo que ha dicho se cumple? Y los que ponen su confianza en Él, o sea, para que me entiendas, Él no necesitó postularse para que tú votaras por Él, porque Él es el dueño y el protagonista de todo, contigo y sin ti, con tu aprobación y sin tu aprobación, con tu voto o sin tu voto. Él decidió establecer el mundo entero, el universo, sembrarnos en Él, venir y morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y cuando tu confianza la pones en Él, no importa que pase el martes o el año que viene o el día que sea, tú tendrás paz, porque has puesto tu confianza en el protagonista de la historia del universo. Tenemos que tener mucho cuidado. Vaya a 2 Corintios capítulo 4. Los filisteos pusieron su confianza en la fortaleza de Goliat. David puso su confianza en Dios. Murió el filisteo, murió Goliat y murió la fortaleza y la confianza y la esperanza de todo un pueblo. David puso su confianza en Dios, porque el asunto con Dios es que, Dios, no comparte su gloria con nadie. Para que me entienda, Dios no comparte su gloria ni contigo mismo, aunque se trate de tu vida. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir con esto? O sea, el hecho de que tú estés pasando por una situación y tú digas, esta es mi vida, yo quiero que tú entiendas de que Dios te permite atravesar lo que estás atravesando. Y te saca de ese cuando tú reconoces que Él es el protagonista, porque Él no te va a permitir que con una conciencia limpia tú puedas decir que tú lo hiciste. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 11 al 18, no lo voy a leer todo, pero quiero que mire unos versículos, por favor. Dice: es cierto que vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna. Vida eterna para ustedes. Sin embargo, mire esto. Sin embargo, come on guys. Seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía ¿quién? El salmista, cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. Es por eso que nunca
nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose. No es porque ellos eran fuertes. No es porque ellos eran buenos cristianos. Pablo entendía que la fortaleza que él tenía en medio de la crisis provenía de Dios. Que había alguien más fuerte dentro de él que él mismo. Que había alguien más fuerte de él que lo impulsaba cada día y lo fortalecía cada día. Y que hay una razón de ser, así como David tenía una razón de ser, pues cuando le dijo a Goliat, yo te voy a matar, pero no te voy a matar para yo ser el protagonista, yo te voy a matar para que todos los que me rodean sepan quién es Dios. Ahora Pablo dice, no podemos callarnos y tenemos que continuar predicando el evangelio. No importa qué es lo que esté pasando, todavía tenemos que predicar el evangelio para que todos ustedes conozcan, para que todos ustedes amen más a Dios, para que Cristo sea glorificado, para que más gente conozca a Cristo y que de esa manera ahora Dios sea quien reciba más gloria. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, si fuera por nosotros nos hubiéramos rendido hace rato. Si fuera por nosotros hubiéramos tirado la toalla, pero Dios depositó al Espíritu Santo de nosotros y no nos deja rendirnos aunque querramos. Queremos tirar la toalla, pero el Espíritu Santo no nos permite. Por eso es que dice el versículo 17 y 18. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Lo que lo motivaba a no rendirse, lo que lo impulsaba a que a pesar de la oposición y las dificultades no darse por vencido y seguir predicando a Cristo, era el Espíritu Santo que estaba en él, el Espíritu Santo que está en ti. Y es lo mismo contigo y conmigo, contigo y conmigo. Tú y yo tenemos una historia. Algunos de ustedes han pasado por oposición, por dolores y por momentos de angustias en donde Dios intervino. Y usted tiene la evidencia de cómo Dios te rescató, de cómo Dios nos levantó. Tú y yo tenemos una historia que contar, donde Dios fue el protagonista. Para algunos de ustedes que han pasado momentos difíciles y complicados y están aquí hoy, yo quiero que tú sepas de que si estás aquí hoy es porque Dios nunca te dejó, porque Dios nunca te abandonó. Y hay algunas personas que han pasado por momentos difíciles, o sea, y complicados, y decía, pero ¿dónde estaba Dios en medio de todo esto? Créeme que Dios estaba ahí contigo. Escúchame, ¿por qué sabes que Dios estaba ahí, pastor? Porque Dios es el protagonista de tu historia. De que aunque tú no lo reconozcas, Dios es el protagonista de tu historia. Porque nadie pasa, analicen, mire, yo puedo ver acá nada más que por encima situaciones que hemos pasado y conozco algunas historias y usted no me va a dejar mentir de que nadie pasa lo que tú pasaste, nadie puede enfrentar lo que tú enfrentaste y todavía está de pies aquí. O sea, para tú pasar lo que pasaste y enfrentar lo que enfrentaste y sufrir lo que sufriste y permanecer de pie aquí, es definitivamente porque había alguien
dentro de ti que era más fuerte que tú. Y más fuerte que tu dolor. Y más fuerte que tu circunstancia. Que no te dejaba rendirte y que te abrazaba, aunque tú no lo hayas sentido, que te cuidaba, que te esforzaba, que te amaba y que te mostraba una fortaleza que solamente viene de Él. Y algunos de ustedes posiblemente hoy, en este preciso momento, están atravesando por una situación dolorosa y difícil, por un momento triste o de angustia. Pero estás aquí, estás ahí viéndome en casa. Haga así conmigo, haga así. No, hágalo, con tu máscara. Estás respirando, tienes vida. No es porque eres fuerte, no es porque eres un buen cristiano. La razón por la que estás aquí, respirando de pie, que te levantaste para ver un culto, para ir a una iglesia, o sea, que la razón por la que todavía encuentras forma de venir y decir, lo voy a alabar una vez más. No es por otra cosa, sino porque el protagonista de tu historia no está bien lejos en el cielo, sino que está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. Él nunca te ha soltado, no te ha dejado, no te ha abandonado. Él sigue sosteniéndote en medio de tu crisis y tu conflicto. Él no te deja. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que quisieran que todo se acabara, que quieren salir corriendo, que han querido venir y dejar todo tirado, y de repente algo dentro de ti no te permite? Eso no eres tú, no es tu carácter, no es tu fuerza, es el Espíritu Santo dentro de ti. Pero eso yo quiero preguntarte hoy: ¿quién es el protagonista de tu historia? Yo sé que la contestación correcta es Dios, pero analízate. ¿Es Dios de verdad el protagonista de tu historia? Escúchame, David no llegó allí para pelear con Goliat. Dios lo llevó allí. David no se indignó con Goliat porque él era un buen siervo de Dios, un salmista. Dios puso la indignación dentro de David. David no salió a pelear con Goliat porque era valiente ni porque manejaba bien la onda. David salió a pelear con Goliat porque Dios preparó la escena, el escenario, para que David fuera a pelear con Goliat. David no le dio en la cabeza con la piedra a Goliat porque sabía tirar una onda. Es porque ya Dios había determinado que David habría de matar a Goliat para que todo el mundo creyera en él. Lo que significa que tu historia fue escrita por Dios. Dios no va creando tu historia según va. Él no escribe tu historia de mañana. Él no la escribe desde hoy. Déjame ver qué hizo Columba hoy. Déjame ahora y mañana comió esto, pues mañana va a comer esto. No, escúchame. Antes de Columba nacer, antes de yo nacer, antes de tú nacer, ya Dios había escrito nuestra historia. Ya Él sabía cómo terminaría el desenlace de tu historia, porque esta es su historia, no la tuya. Y cuando entiendes esto, cuando tú entiendes esto, dejarás de renegar, dejarás de quejarte, dejarás de desanimarte, porque tú entiendes que tú solamente eres un actor invitado en su historia. Déjate de creerte que eres el protagonista. Tú no eres el protagonista. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo comencé a orar. Escúcheme, para que vea, te lo voy a contar conmigo. ¿Sabe por qué yo empecé a orar? Porque yo me di cuenta que yo quería regresar con mi amante. Y me había tentado nuevamente a irme a las drogas. Pero recuerdo que el día que le entregué mi vida a Cristo, hubo un señor que oró 7 veces por mí. Y cada vez que oraba por mí, pensaba menos en mi amante.
Y ahora yo estando en mi casa con mi esposa, y me venían los pensamientos, me iba a orar. Porque yo dije, funcionó. Yo comencé a leer la Biblia porque me di cuenta que cuando leía la Biblia, yo no pensaba en otra cosa y lo que leía, como no lo entendía, seguía meditando en eso y cautivaba mis pensamientos para no volver atrás. Yo iba a cada actividad, a cada célula, teníamos células allá. Yo iba a cada servicio, a cada culto. Habían 2 cultos, yo me quedaba en los 2 cultos. ¿Sabe por qué? Porque yo quería tener mi mente ocupada. Porque yo estaba a una decisión de volver atrás y volver a mi amante y volver a las drogas y volver a la vida pasada. Escúcheme, yo quisiera decirle, y un día el Espíritu Santo me sobrecogió y vino y me cambió. No, yo batallaba con esto todo el tiempo. Iba al culto y tenía esto metido dentro de mí. Y volví a orar diciendo, Señor, quítame esto. Y leía la Biblia, los pensamientos me cautivaban. A lo que quiero llegar es que si hoy estoy aquí de pie no es porque fui fuerte. Si estoy aquí de pie hoy es porque fui débil. Porque fui un cobarde, porque fui frágil. Y me escondí en Dios. Y me metí con Dios. Le decía, no me sueltes, por favor, porque yo no quiero regresar a mi vida pasada. Y si usted me pregunta, pastor, ¿y cuándo dejo de pensar en el amante, en la droga, en el mundo? Le tengo que decir, no sé. Yo no recuerdo cuándo fue el día en que esos pensamientos se fueron. No me recuerdo, estaba tratando de pensar qué sucedió, en qué culto estaba, no sé. Lo que sé es que se fueron. Porque mientras más me refugié en Dios y lo veía a Él como el protagonista de la historia, sin escuchar esta predicación, antes de yo darme cuenta, si me dice, ¿cuándo amaste a tu esposa? Le digo, no sé. Él sabe, porque Él lo hizo, porque Él es el protagonista de mi historia. Y todavía el día de hoy sigo dependiendo solamente de Él. Depende de Él. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. ¿Quieres que Dios sea el protagonista de tu historia? Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Si quieres ser el protagonista de tu historia, y si estás ahí en casa y le quieres entregar tu vida a Cristo y quieres decir, Señor, yo necesito que sea el protagonista de mi historia, escribe la palabra Cristo desde ahora. Y si estás aquí y estás allá y quieres decir, yo necesito a Cristo, ahí donde estás, puedes hacer esta oración conmigo y decirle, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, te entrego mi vida, sálvame, te necesito, en el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si fue así, compártelo. Compártelo en tus redes, compártelo con alguien más. Y si tomaste una decisión hoy de hacer a Dios el protagonista de tu vida y le entregaste tu vida a Cristo, hiciste esta oración con nosotros, aquí en la descripción de este video encontrarás un link. Oprime ese link, danos tu información y no importa en qué parte del mundo nos vamos a comunicar contigo. Queremos ayudarte, queremos apoyarte, queremos enseñarte a cómo conocer más y más de nuestro Señor. Recuerda, Él es el protagonista de tu historia y Él te ama con todo su corazón. Por favor, también comparte este mensaje. Compártelo en tus redes. Recuérdate, todo lo que hacemos, lo hacemos por uno más. Para alcanzar uno más, y cuando compartes este mensaje, estás colaborando para alcanzar uno más, para ministrar uno más, para edificar uno más, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Que Dios te bendiga.